Bueno, hoy quiero saludar especialmente a la profesora Elvia Patricia Valdivieso, que está cumpliendo años, perdón, que está cumpliendo años. Dios me la bendiga, Elvita, Dios me la guarde, Dios la proteja, el Señor la consienta muchísimo, le transforme más y más su vida para Él. Yo sé que usted tiene una búsqueda insaciable de Dios y de verdad me alegra mucho. Gracias por hacernos reír siempre, gracias por ser esa persona que está presta a ayudar, que está presta siempre sobre todo a autoexaminarse, a veces más de la cuenta, pero de verdad, Elvita, muchísimas felicitaciones, la queremos mucho. Ahorita al final entonces todos le mandan sus abracitos y sus corazones y todo de felicitación, pero que Dios me la bendiga, Dios me la guarde y Dios me la proteja. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por nuestra vida, por este día y a colocarnos en manos de Él. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por un día más de vida, por los desafíos que tú colocas a nuestra vida, por el llamado que tú nos has hecho, por la confrontación que tú nos haces, por todo aquello, Señor, que quieres limpiar de nosotros, por guiarnos en medio de este desierto, por sostenernos, por llenarnos de ti, Señor, por darnos la palabra, por darnos la fe y la confianza. Y te pedimos, Señor, que en este día nos sigas guardando, nos sigas proveyendo, nos des, Señor, tu Santo Espíritu que tanto lo necesitamos y nos permitas ser siervos tuyos, ser hijos tuyos de la manera correcta para vivir conforme a tu palabra, conforme a tu bendición, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por todo lo que tú nos das a diario. Bendigo a cada persona que está ahí conectada, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo en el nombre del Señor Dios Todopoderoso sus almas. Que el Señor las guarde, que las proteja de la tentación, del maligno, que los guarde en integridad hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, quería decirles que anoche, pues de verdad fue para mí una palabra muy hermosa, muy maravillosa. Yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha bendecido enormemente y en verdad creo que Dios ha hecho maravillas en medio de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ayer fueron tocados por la palabra del Señor? ¿Cuántos de ustedes fueron ministrados anoche, desafiados por Dios? Dice la palabra, mientras me responden ahí, yo o no, dice, recuerde la palabra cuando estaban en el monte Carmelo después de 3 años de sequía, bueno, antes de 3 años de sequía, la verdad es que esta declaración la hace Elías antes de la sequía. Dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Y sin embargo la gente se mantenía en absoluto silencio. Yo creo que en este momento es un momento en donde empezó una crisis tal cual como está ahí, tal cual como el Señor lo dice allí en su palabra. Amén, Alirita, me alegra mucho. Sandrita también, Sandrita Pinilla, bueno, qué bien, qué bendición. Mary Janet también, bueno, dice que fue tocada por la palabra, por esta palabra de anoche. Qué bendición, Dios les bendiga y Dios les responda esa sed que ustedes manifiestan en este momento para que Dios obre. Bien, y en este momento, en el momento en que el rey se había desviado, en el momento en que el rey
se había casado, el rey Acab se había casado con Jezabel, prácticamente una bruja, podemos decir así, que introdujo la idolatría, introdujo un montón de cosas, persiguió a los profetas, los mataba, en fin, todo ese tipo de cosas que ocurrieran. Gloria a Dios, Rosita Torres, Sandrita también, bendiciones. Ese tipo de cosas que se introdujeron, pues Dios le dijo al profeta que iba a haber sequía, que iba a haber sequía, una sequía, y el profeta lo anuncia, y el profeta tiene que irse a esconderse a unas cuevas, Dios lo provee de alimento, y un momento en que el mismo río en donde el profeta tomaba se secó. Y luego el profeta anuncia al rey que va a haber una sequía de 3 años. Imagínense ustedes lo que es una sequía de 3 años. Muy bien, me alegra mucho, Alirita, Raquel Acero, Dios te bendiga, Mayrita, la doctora Patricia, qué bendición. De verdad, yo también creo que yo tengo que tomar esa decisión más fuerte hoy en día, más y más cada día, de si en realidad yo creo que Él es Dios, pues entonces debo adorarlo y honrarlo como el Dios que dice la Biblia que es. Tengo muchos temores, pero Dios me levantará, Dios me sostendrá, y he decidido poner mi confianza absoluta en Él y depender de Él. Así que gracias por estar unidos en este equipo, Dios les bendiga. Bien, y entonces le anuncia el rey que va a haber una sequía. Luego de esa sequía, entonces el Señor se manifiesta y hace grandes cosas. Entonces vemos aquí una situación muy especial, vemos una situación en donde Dios se va a manifestar, la gente permanece en silencio ante la dificultad, ante el problema, pero Dios se va a manifestar porque Dios desea que la gente le conozca, no por Él, sino porque nosotros necesitamos en verdad de Él. Bueno, hay un pasaje que quiero traer que es paralelo a esto, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 17, que quisiera narrarles la condición, digo yo, en la cual estamos nosotros acá. Muy bien, mi hermano Sayago, qué bendición. Y es lo que pasó luego de que Asiria conquista o invade Samaria. Es un pasaje un poco largo, pero quiero compartirlo con ustedes. De Hamad, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Fíjense lo que dice allí. Entonces el rey de Asiria invade Samaria, saca a la gente de allí de Samaria, digámoslo así en el sentido de gobernar, y como no conocían al Dios de ese territorio, que es el Señor, a Jehová, Dios envió leones que los mataban. La palabra leones es sufrimiento, violencia, o sea, hubo violencia y posiblemente también sean leones, pero lo que quiero decir es que el mismo Dios se encargaba de ellos aun cuando estaban en una situación precaria, una situación, digamos, de esclavitud. Dios le envió esa dificultad al pueblo invasor. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos. Vea qué cosa tan curiosa, ¿no? O sea, ellos llegaron con sus dioses a la tierra de Samaria, pero ellos mismos reconocen que como ese Dios no lo conocen y no saben esas costumbres, entonces ese Dios ha enviado los leones que los matan porque no conocen la ley de ese Dios en la tierra. O sea, que encontraban un Dios superior a los dioses que ellos tenían allá en Asiria. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí
a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. Vea qué cosa tan tremenda. El mismo rey enemigo que admite la superioridad del Dios de esta tierra, de la tierra de Samaria, entonces le dice que por favor le enseñen cómo es que se debe tratar a ese Dios. Bueno, algo muy curioso, ¿no? Y entonces el verso 28 dice, vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Bueno, esto es muy curioso porque pareciera que en realidad los asirios se estaban convirtiendo a Dios. Pareciera, ¿no? Pareciera. Pero miren lo que dice el verso 29. Por lo menos estaban interesados, ¿verdad? Es tanto como decir en este momento, oiga, a esa gente le va tan bien que yo quiero hacer lo que esa gente hace para estar bendecido, para estar protegido. Más o menos a este nivel estamos hablando. Pero el verso 29 dice, pero cada nación se hizo sus dioses. El verso, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez siguieron rindiendo culto a sus propios dioses. Nos lo deja más claro esta versión, ¿verdad? Dice, sin embargo, los diversos grupos de extranjeros a la vez. O sea, que lo mismo que hacían en Asiria con sus dioses, lo seguían haciendo, y paralelamente a eso también hacían lo que los sacerdotes le habían enseñado de cómo tratar a Dios. Entonces tenían a Dios por un lado para que los leones no los mataran, y tenían a sus propios dioses que habían hecho. Interesante, ¿no? Interesante, porque a veces pienso que nosotros somos así. Ahora, dioses es una palabra que tendremos que hablar. Quizás el domingo hablaremos de eso, de qué son dioses verdaderamente. Pero veamos esa dualidad que hay allí, ¿verdad? Verso 30 dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Culta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nishaz y a Tartak, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amnamelech, dioses de Sefarbaín. Terrible esto, ¿no? O sea, se les enseñó cómo lavarse las manos, se les enseñó cómo llevar un animalito para el sacrificio, se les enseñó a guardar el sábado, se les enseñó muchas cosas de la ley, pero también ellos sacrificaban y servían a otros dioses. Dice la palabra en el verso 32. Temían a Jehová e hicieron debajo del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Claro, ¿no? Yo creo que nos queda muy claro este pasaje. Y dice el verso 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Vean esta dualidad. Vean esta condición del pueblo. Vean que, perdón que lo diga así, pero es una descripción de la iglesia hoy en día. Sí, nos congregamos, sí, oramos, sí, hacemos obras de caridad, sí, hacemos muchas cosas, pero también servimos a la tecnología, servimos discúlpenme, a la política, servimos a todos esos dioses que
Si no los tenemos, nuestra vida se derrumba. Si no los tenemos, nuestra vida se llena de miedos, porque es que si llega alguna persona importante, yo tengo que ir a servirle a ese porque yo dependo también de eso. O sea, más o menos eso es lo que Dios estaba diciendo y narrando aquí la palabra. Termina diciendo el verso 41 para resumir: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. La versión Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, la gente no quiso escuchar y siguió sus prácticas antiguas. Observen la diferencia, como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 60. La Reina Valera 60, por ser literal, dice: así temieron a Jehová aquellas gentes. O sea, qué bueno, temieron a Jehová, ¿verdad? Sí, uno podría interpretar que, bueno, temieron a Jehová. Pero hay una contradicción en la traducción, digámoslo así, en el sentido de la traducción, cuando seguimos leyendo y dice: y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. O sea, ¿cómo así? ¿Temieron a Jehová o no temieron a Jehová? Pues la verdad es que no temieron a Jehová. Pero lo que yo sí puedo entender de la traducción y el espíritu de la versión Reina Valera es que temieron a Jehová a su manera, como ellos interpretaban, como a ellos les parecía que era temer a Jehová, como eran las costumbres de este pueblo. Me está yendo mal, yo tengo que volver, tengo que aprender cómo es que se sigue a Dios. Y para eso, ¿qué necesito? Leyes y mandatos, pero su corazón está lejos. Mire lo que lo dice: en realidad no quisieron escuchar, siguieron con sus prácticas antiguas. Así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, vea cómo lo dice tan hermoso acá. Si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos. O sea que la adoración no era una adoración real, porque se postraban quizás delante de Él, cantaban, pero cuando iban a reconocer que Él era el único verdadero Dios, o sea, la verdadera alabanza para tener una verdadera adoración, pues no estaba ahí Dios, porque tocaba tener a los otros dioses también. Entonces no era el único y verdadero Dios. Y yo creo que eso nos está pasando a nosotros también. Nosotros no admitimos de la manera correcta quién es Dios. Y entonces podemos de pronto ir a la iglesia, pero en realidad, por ejemplo, estar hoy acá al servicio de Dios, con esa hambre y con esa necesidad, no va más allá de simplemente tener que reunirnos. No va más allá de en verdad tener un corazón, una mente, un alma rendida a Él. Me explico: si en realidad Dios es Dios para nosotros, ¿qué es más importante que en este momento estar reunidos? Por ejemplo, ¿qué podría ser más importante? Si en realidad Jehová es Dios, ¿por qué la gente estaba congregada aquí en este pasaje? ¿Por qué estaba la gente congregada? Porque había una sequía, porque había un problema, porque los dioses de ese momento no podían resolver el problema. ¿Por qué la gente estaba ahí? Porque 3 años de sequía. ¿Usted sabe lo que son 3 años de sequía? ¿Cómo estaría la economía? ¿Cómo estarían las casas? ¿Cómo estaría la salud? ¿Cómo estarían los campos? ¿Cómo estaría la alimentación? 3 años de sequía. ¿Por qué Dios nos tiene que tratar así? ¿Por qué no reconocemos que Dios es superior al coronavirus, al problema económico, a las dificultades que podemos tener, a nuestro orgullo? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar nosotros en 2 pensamientos
de sí, ¿será que sí Dios me puede guardar? ¿Será que Dios sí me puede proveer? Si creemos en Dios, si creemos en ese Dios, entonces sirvámosle. Pero servirle no es hacer. Fíjese usted que allá estaban haciendo. Esa gente pensaba que si se le hacía a Dios lo que él pedía, ese Dios se iba a calmar. Ese Dios iba a quitar a los leones. No, se trata de que Dios sea Dios, de que el Señor sea el Señor, y eso es un desafío para todos nosotros, es un desafío para el pensamiento nuestro, en lo que pensamos. Muchas veces dejamos de ser honestos porque los otros dioses nos atemorizan. Muchas veces dejamos de hacer lo correcto porque otros dioses nos atemorizan. Muchas veces mentimos porque otros dioses nos atemorizan, ¿sí? Es verdad. Muchas veces hablamos mal de otro porque ese Dios nos atemoriza, porque seguramente Dios va a revelar todo lo que hay oculto en nosotros. Es que Dios sabe todo de nosotros. Es que Dios conoce todo de nosotros. Es que Dios es Dios. Esas personas que necesitaban a Dios, lo necesitaban solo para que no hubiera leones. Y aprendieron cómo orar, aprendieron cómo quemar incienso, aprendieron cómo vestirse, aprendieron cómo cantar, aprendieron cómo ir al templo, aprendieron costumbres. Pero siguieron temiéndole a los otros dioses. Entonces era una adoración falsa, era una adoración hipócrita. Este es el tiempo en que Dios nos purifica. Este es el tiempo en que Dios nos llama. Si en verdad el Dios de la Biblia, yo le creo a ese Dios, tiene que estar por encima de mí mismo, por encima de los demás dioses, por encima de todo. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que este devocional haya sido complementario a la palabra de Dios de ayer. Espero que me confirmen si se escuchó bien, si ha sido de bendición. De verdad, estoy experimentando otra plataforma que es muchísimo mejor. Coincidencialmente está presentando el internet algunas deficiencias hoy, pero la verdad pues me facilita muchísimo más el trabajo, así como empezamos al principio con la otra dificultad al principio, pero necesito que esto me ayude porque son varias cosas que hay que hacer. Así que si por favor escuchamos bien, si el sonido estuvo bien, les ruego el favor que me confirmen, si son tan amables. Creo que Alirita me acaba de decir que sí, Yolima y Sandrita, si escucharon bien, por favor, cómo estuvo el sonido estuvo bien, el video. Bueno, gracias, de verdad les agradezco mucho porque para mí eso es como cuando yo le digo a mis estudiantes, esto es un ciego guiando a otros ciegos porque uno no sabe qué está pasando al otro lado. Pero, bueno, me dicen que excelente, doctora Gladys, Rosita, Sandrita Vargas, hermano Sayago, qué bien. Sí, ok, qué bueno, me alegra mucho, de verdad que me alegra mucho que esté bien, porque en realidad este sistema a mí me ayuda muchísimo. Se me hace más fácil controlar todo desde acá que el otro que estábamos trabajando antes. Así que les agradezco mucho. Espero que el Señor les siga bendiciendo, espero que el Señor les guarde, espero que el Señor les proteja, espero que el Señor obre tremendamente y que nosotros hagamos ese examen, ese autoexamen y en verdad, yo creo que la semana entrante
hablaremos de nuevo de los atributos de Dios. Es muy importante que hablemos de los atributos de Dios para saber en quién hemos creído. Recuerdan que habíamos dicho que volvernos a Dios primero, entonces por eso pues Dios ha querido así también. Pero a partir del lunes hablaremos de los atributos de Dios otra vez para en verdad nosotros rendirnos a ese Dios y a alabar correctamente y adorar correctamente y pasar de ese simple, de la ley que la ley termina siendo una maldición en el sentido de que nos lleva a una adoración falsa, no al conocimiento de Dios y nos quedamos solo en el mandamiento, pero tenemos que ir mucho más allá. Así que, sin más, hermanos, nuevamente felicitar a Elvia, si está por ahí, Elvia, vamos a ver si sale por ahí, Elvia Patricia Valdivieso, entonces, Elvita, bueno, en todo caso, si se escondió le dio pena. Dios me la bendiga, Dios me la guarde, que la consientan mucho sus hijos, sus nietos, su mamá, sus hermanas. Ahí está, ahí apareció. Bueno, Dios me la bendiga, Elvita, de verdad, un abrazo muy fuerte, muy grande. Dios me la guarde, que todo el mundo hoy la consienta, que no le digo que la lleven a pasear porque no puede salir, pero bueno, que la lleven a pasear al patio de la casa por lo menos, ¿no? O que la saquen a almorzar ahí al patio de la casa. Pero que le hagan algo especial, le partan una torta, bueno, en fin, que la pasen muy contento. Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes, gracias. Me alegra mucho que ya haya más gente conectada en la mañana en los devocionales. No saben ustedes lo importante que es para mí como su pastor que ustedes madruguen y se conecten. De verdad, háganselo saber a todos los demás, porque eso es como si a veces el trabajo de uno no valiera, entonces, o no estuviera sirviendo. Y bueno, yo sé que necesito poner la mirada en el Señor, pero de verdad, hermano, no quiero que usted desaproveche esta comida, no quiero que estemos reunidos, que yo me despierto a las 8 de la mañana y veo el devocional. Bueno, si le tocó, pues perfecto, pero hagamos el deber de ser ovejas obedientes y sujetas a la autoridad. Hermanos, Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por este día. En tus manos colocamos todo lo que hay que hacer hoy. Ayúdanos, Señor, que si tú eres nuestro Dios, Señor, nosotros respondamos a eso, que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Tú eres el Dios soberano y te queremos rendir nuestra alma y nuestra vida a ti, Señor. Y clamamos, Señor, por esa necesidad que requiere nuestra alma de entregarse a ti, de rendirse a ti, de descansar en ti, de vivir, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias por todo, gracias por todos mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Señor. Tú seas el que los conduzcas en medio de toda esta dificultad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un abrazo para todos, feliz día.